minutos. Yo tengo que ver el reloj. Me lo dio por escrito, así que no puedo decir, ay, no sabía, ¿okay? Porque él me lo dijo por escrito. Ok, gloria a Dios. Si me ayudan, hermanos, a orar para poder empezar, amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por traernos a tu casa una vez más, Señor. Te doy gracias, Padre, por este privilegio, este honor, Señor, de traer tu palabra, Padre. Te pido, Señor, en este momento, Padre, que ates al hombre fuerte, Padre Celestial, y que seas tú el que hables, Señor. La palabra que me diste, Señor, que llegue a los corazones, empezando lo mío, Padre. Tú hablaste en mi corazón, Señor, y sé que es para el pueblo también, Señor. Te pido, Padre, que remuevas todo lo que no nos sirve ahorita en este momento de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor, y que nos abran nuestros entendimientos, nuestros oídos, Señor, y que pongamos, Señor, la atención aquí, Padre. Todo lo que se quedó en la casa, que se quede en la casa, Padre, y ahorita, Señor, solo que estemos enfocados en ti, Padre. Te doy gracias por todo, Señor, en el nombre de tu Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Oh, Jesus, thank you, Lord. Hermanos, voy a... no, esto no es. Aquí está. Ya. Si me perdonan si voy a hablar un poquito de inglés cuando no me... Pero me perdonan. No que no sé español, pero a veces me traba la lengua. But it's okay. Aquí todos hablamos inglés también. Es todo, como dice la Biblia. Todos hablamos inglés. Gloria a Dios. Ok, hermanos, una vez más, gracias, pastores, por este privilegio y confianza. Amén. Y esta noche quiero hablar, el título de este pequeño mensaje es, voy a hablar acerca de las emociones, ¿okay? Que son el motor de nosotros, ¿verdad? Es el que nos da, pues nos ayuda y a veces también nos hace traiciona. Amén. Ajá. Eso, vamos a hablar de alinear nuestras emociones con Jesús. Amén. Porque con Él es el ejemplo perfecto que tenemos que seguir, ¿verdad? Y como todos sabemos aquí, han hablado, Jesús es el guía de nosotros, ¿verdad? Dios, Jesús. Él es el que nos tiene que guiar y nos tenemos que alinear a Él. Amén. Y hablando de emociones, sabemos que Dios nos hizo a su semejanza, ¿verdad? A su imagen. Y Dios también tiene emociones. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, fue hombre, ¿verdad? De hueso, de todo. Él también tenía sus emociones, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar acerca de eso. Y como dije anteriormente, las emociones son las que nos alientan y también nos traicionan. Vamos a hablar un poco de cómo éramos cuando estábamos en Cristo, qué hacíamos cuando no estábamos en Cristo. Actuábamos con las emociones, cuando se nos subía el apellido, ¿verdad? Actuábamos con esa emoción de enojo, ¿verdad? Y todo lo que hacíamos antes que viniéramos a Cristo, éramos guiados por nuestras emociones, ¿verdad? Pero gracias a Dios conocimos a Jesús. Yo creo que aquí todos conocemos de Jesús. Todos conocemos a Jesús y de Jesús. Amén. Entonces ahora ya no actuamos con nuestras emociones, hermanos. Ya no tenemos que actuar con las emociones. Tenemos emociones, pero ahora tenemos que dejar que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo nos guíe. Amén. Y eso es lo que vamos a ver ahora, de cómo todos nosotros estamos compuestos de emociones cómodas e incómodas. Okay. En mi trabajo ahora que estoy trabajando, aprendí de que no es ni buena emoción ni mala emoción, sino que son cómodas e incómodas, porque estamos titulando la emoción, no la persona.
Amén. So es porque cuando decimos, oh, es una mala emoción enojarse, es como decir que la persona es mala porque se enojó. No, estamos criticando a la emoción. So, es una emoción incómoda, porque ¿qué hace el enojo? No es cómodo, ¿verdad? Enojarse. Nos hace sentir incómodos. So, vamos a hablar acerca de unas emociones, como les digo, las emociones que nos guían, que nos sentimos durante toda nuestra vida. Son como la alegría, la felicidad, miedo, tristeza, enojo, ira. No voy a hablar de todas, pero sí voy a enfocarme en 3, que son las emociones que también Jesús tuvo cuando estuvo aquí en la tierra. Amén. Y como le digo, él caminó con nosotros como un hombre, ¿verdad? Pero era Dios, pero también tenía emociones. Amén. Pero él, la diferencia en él es de que él no dejó que sus emociones lo guiaran. Amén. Sino que él siempre actuó e hizo la voluntad de su Padre. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito que cumplir. Y si él se dejaba guiar por las emociones, no iba a cumplir ese propósito. Amén. Entonces, por eso, él nunca tampoco pecó. Nunca hubo pecado en él. Amén. Amén. Se enojaba, se enojó, Amén. pero nunca pecó. Amén. 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 Entonces, eso hay que tenernos en cuenta nosotros. Que no es malo enojarse, Amén. pero cómo estamos actuando cuando nos enojamos. Amén. Amén. So, hay que tener cuidado con eso. Bueno, vamos a empezar primero con una emoción muy cómoda, que es la alegría, ¿okay? O el gozo. Amén. La alegría se relaciona con el gozo, ¿verdad? Así es el significado que encontré en el diccionario bíblico, que relaciona con el gozo. Y antes que nosotros viniéramos a Jesús, como les digo, ¿dónde buscábamos el gozo y la alegría? En fiestas, en vicios, ¿verdad? Bueno, yo nunca sí era un poco, me gustaba party, pero no era tan viciosa, pero sí me gustaba bailar y andar en fiestas, y ahí según me sentía feliz, ¿verdad? So, buscábamos nuestras emociones o nuestra alegría, buscábamos en fiestas, en el vicio, en los amigos, pero ahora que ya estamos aquí en Cristo, ¿verdad? Y conocemos a nuestro Salvador, la emoción que encontramos es el gozo. Y el gozo lo encontramos ¿dónde? En Jesús. Amén. Amén. So, vamos a empezar, si me acompañan a el libro de Juan 15. Vamos a leer 2 versículos de Juan 15, versículo 10 y 11. Y aquí está Jesús hablando, ¿verdad? Dice Jesús, Juan 15, capítulo 15, versículo 10. Dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Él nos da su gozo. Amén. Pero, ¿qué fue lo que Él dijo? Que Él guardó los mandamientos de su Padre. Amén. Y eso es la clave del gozo. Amén. Tenemos que, para mantener ese gozo de Dios, tenemos que estar en los mandamientos de su Padre. Amén. Como Él y su Padre eran uno solo. Amén. Y por eso Él que siempre tenía su gozo, aunque pasó por muchas cosas, Él su gozo siempre lo mantuvo, ¿verdad? Entonces, guardando los mandamientos de su Padre nos llena de amor, como dice ahí, ¿verdad? Y que se convierte en gozo. Ese amor que nosotros tenemos de Dios nos va a convertir en gozo. ¿Amén? Y como les digo, Jesús pasó desprecios, rechazos, pero aún así permaneció en los mandamientos de su Padre y en el gozo.
Amén. So, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Como les digo, mantenernos en sus mandamientos, pase lo que pase. Amén. Y todos aquí hemos pasado y estamos pasando por pruebas, ¿verdad? Por rechazos a veces, por cualquier cosa. So, pase lo que pase, miremos lo que miremos, oigamos lo que oigamos, tenemos que mantener nuestro gozo en sus mandamientos. Amén. Amén. So, eso era del gozo. Ahora vamos a hablar de la emoción un poquito incómoda, que es la tristeza. ¿Okay? Esa emoción es muy incómoda, que todos nosotros en cualquier etapa de nuestra vida vamos a pasar y vamos a sentir tristeza. ¿Okay? Hemos hablado del gozo y nuestra meta es mantenernos en el gozo. ¿Okay? Pero por las aflicciones, por cualquier cosa nos vamos a poner tristes. Y no es malo la tristeza, como les digo, no es una emoción mala, es una emoción incómoda. Pero ¿qué hacemos con esa tristeza, hermanos? ¿Cómo actuamos cuando estamos tristes? ¿Okay? So vamos a ver, dice, ¿qué es lo que quiere decir tristeza? ¿Okay? Según el significado de la palabra tristeza, según el diccionario bíblico, es pena, pesar, dolor de mente o espíritu, o aflicción. So, cuando uno está triste, tenemos una aflicción a veces, ¿verdad? Y a veces nos duele hasta el espíritu, nos da una tristeza que pasamos y nos duele el corazón, la mente. Todo eso es una aflicción que nos da cuando sentimos tristeza. ¿Okay? Y en Isaías 53:3, si me acompañan ahí, vamos a ver cómo definió o cómo habló de Jesús Isaías aquí. Amén. Como les digo, cuando Jesús estuvo en la tierra, él también pasó tristeza. ¿Okay? Y Isaías le dijo, 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cómo lo llamó él? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Experimentado en quebranto. ¿Amén? Y cómo que escondimos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Amén? So, nadie en la historia de la humanidad ha experimentado una tristeza más grande que Jesús. Nadie. Podemos nosotros estar pasando lo más peor de nuestra vida, pero nada se compara por lo que pasó Jesús. Amén. Él fue despreciado, fue humillado, desechado, quebrantado, como dice la palabra, ¿verdad? Enfrentó oposiciones cuando vino a la tierra a salvarnos. Los suyos, como dice la palabra, los rechazaron. Los religiosos, hubieron oposiciones, hablaron de él, ¿verdad? Y todo eso, sus discípulos lo defraudaban también a veces, ¿verdad? Y ¿qué pasó? Hasta lo traicionó uno de ellos, ¿verdad? So, esa tristeza que Jesús pasó no se compara con lo que nosotros pasamos. También él perdió un amigo, y ¿qué dice la Biblia? Que él lloró, ¿verdad? Ahí demostró también que él estaba triste porque su amigo había muerto y porque todas las demás personas estaban tristes. So, él sintió esa tristeza, amén. Y ahí dice en Juan 11:35, todos lo sabemos, que Jesús lloró, ¿verdad? Y creo que pero yo en mi mente y me ponía al Señor, que la tristeza y la angustia más grande de Jesús fue cuando él ya su mandamiento estaba siendo cumplido. ¿Amén? Y sabemos lo que él pasó. Hablaron, no sé quién fue la que habló de cuando iba con la cruz y todo eso. Creo que la pastora, no me acuerdo quién habló, pero ¿verdad? Que ese sufrimiento que él pasó cuando iba a la cruz,
a ser crucificado, todo lo que él pasó, todo lo que le hicieron. Y él sabía lo que iba, amén. Y eso ahí se mira, esa angustia. ¿Se acuerda que dije que la tristeza quiere decir angustia también? En Lucas 22, también conocido, muy conocido este pasaje, ¿verdad? 22:44. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era su agonía, porque le dije, la tristeza causa agonía. Y él estaba agotado, porque él sabía dónde iba. Pero aún así, seguimos leyendo, ahí se los dejo de tarea, dice, ¿verdad?, de que él, aunque estaba en esa agonía, que estaba sudando sangre, ni aún así él dejó estar junto con su Padre y sus mandamientos. Amén. Él dijo, que sea tú, ¿verdad? Que seas tú y no yo, lo que, ¿verdad? Su voluntad, perdón, sí, gracias. Su voluntad, ¿verdad? Que sea tu voluntad y no la mía, le dijo a su Padre, ¿okay? Que aunque él estaba en esa agonía y tristeza, él sabía que tenía que hacer lo que tenía que hacer para cumplir su mandamiento y su propósito, amén. No dejó que la tristeza lo quitara de ese propósito, amén. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos. Como les digo, tenemos tristezas, claro que sí. Cuando mi madre murió era una tristeza que yo pensé que nunca iba a salir de esa, hasta que se lo di al Señor. Y yo le dije al Señor, yo no puedo, tú tienes que quitarme esa tristeza. Amén. Y lo hizo, hermanos, lo hizo. Y yo le doy gracias a Dios porque ya van casi 8 años que mi mamá murió, y mi hermana, que vivió siempre con ella, todavía carga esa tristeza. Y se nota, hermana, se nota. ¿Ustedes han visto a una persona triste, amargada, triste y que no tiene ganas de vivir? Se nota en la cara. Amén. Amén. Y es triste ver a alguien así. ¿Verdad? Y especialmente si saben de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, el mundo a veces no nos entiende. ¿Cómo puedes estar en paz si acabas de enterrar a tu ser amado? ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo, amén. Y Él es el que nos da esa fuerza. Pero si lo dejamos y se la entregamos a Él, la tristeza. Como les digo, no es nada de mal llorar y desahogarse, pero también tener eso en mente de que el Señor tiene un propósito en nuestra vida. Y como Jesús, tenemos que hacer lo mismo. No desviarnos de ese propósito por la tristeza. Amén. 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 Y como decía aquí también, otra agonía que él pasó, que él fue la más fuerte, cuando él estaba en esa cruz, muriendo por nosotros. Amén. Cuando se llevó los pecados de cada uno de nosotros. Lo miramos en Mateo. Mateo 27. Versículo 46. Okay. Ahí cuando él estaba en esa cruz, se vio solo. Amén. Se vio solo, cargando todos nuestros pecados. ¿Y qué pasó ahí? Su padre no lo podía ver, ¿verdad? Su padre tuvo que voltear su rostro. ¿Por qué? Porque él te llevaba el pecado del mundo. Y ahí el Señor Jesús se sintió solo, abandonado, con angustia. Y hasta clamó en voz alta. Amén. Y dijo, aquí dice en el 46 de Mateo 27, cerca de la hora novena, Jesús clamó en gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
ahí él sintió esa tristeza, esa agonía de la separación de su padre. Amén. Y a veces nosotros también sentimos así y decimos, Señor, ¿por qué me abandonas? Señor, ¿por qué paso por esto? Pero él ya cumplió todo eso, por eso él pasó por eso, para que nosotros no nos sentimos apartados de Dios. Amén. Amén. Ese era el propósito de él, que nosotros nos reencontráramos y tuviéramos esa intimidad que habló la hermana el domingo, ¿verdad? Por eso él pasó esa agonía. Amén. Por eso él pasó esa tristeza, para que los que creamos en Jesús y su sacrificio, amén, no nos sintamos separados de Dios. Amén. Amén. Ese fue el propósito. Él ya se llevó la tristeza, él ya se llevó todo en esa cruz. Amén. La agonía, la tristeza de nosotros. Entonces ahora, si algo nos está quitando el gozo, hermanos, en este momento, por eso que estamos pasando, no dejemos que esa tristeza nos quite el gozo, porque el Señor ya pagó por todo eso. El Señor se llevó su tristeza, se llevó nuestras enfermedades, todo se lo llevó en esa cruz, ¿verdad? Y entonces si nosotros no valoramos eso, de balde fue toda esa tristeza, toda esa agonía que Él pasó. Amén. Y acuérdense de que en Juan 16:33, ¿qué nos dice ahí? Que nos dejó el Señor, porque Él sabía que íbamos a tener aflicciones, amén, que íbamos a tener problemas. Dice en Juan 16:33, aquí Él nos está hablando, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Él ha vencido al mundo, Él ya venció las tristezas, Él ya venció las enfermedades, ¿verdad? Solo lo que tenemos que hacer es que creer y poner nuestra fe que Él ya se llevó nuestras enfermedades. Amén. Y no quedarnos ahí con que la tristeza nos quite ese gozo porque nos sanamos o por alguna razón, porque entonces estamos haciendo en vano su sacrificio de Él. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Todavía están despiertos, ¿verdad? Ok, amén. Gloria a Dios. Ok, so ya vamos a entrar a lo último, hermanos, a la última y la tercera emoción que quiero hablar. Y esta emoción, esta sí me habló mucho a mí, ok, y aquí está mi esposo, yo sé que él va a decir que sí es cierto. Es el enojo, hermanos, el enojo. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién más me conoce más aquí? Que mi mamá ya no está, mi papá tampoco está, mi esposo sabe que yo lucho mucho con eso, hermano, con el enojo. Yo creo que no soy la única. O a lo mejor sí, no sé. ¿Verdad? Amén. Gloria. Gracias, pastor. Todos, hermanos, luchamos con esa emoción que es muy incómoda. Amén. No es mala, porque no somos malos cuando nos enojamos, ¿ok? No somos malas personas, sino que la emoción nos gana. Amén. Pero cuando estábamos sin Cristo, nos dejábamos llevar por el enojo. Amén. Ahora que estamos en Cristo, tenemos que ser diferente. Amén. Eso es la clave, tenemos que ser diferente. Pero aún así, seamos honestos, sí luchamos con eso. Amén. Amén. So, vamos a hablar, según la Biblia, hay dos significados de la ira. Amén. Uno es la respuesta emocional por la injusticia. Amén. Y también se puede definir como enojo, irritación, cólera, indignación, rabia y furia. Amén. Pero también es una respuesta a la injusticia. A veces es bueno enojarse si miramos una injusticia. Amén. Y tenemos, no solo de enojarnos, tenemos que hacer algo por esa injusticia. Por eso tenemos que tener en cuenta que con toda emoción vamos a tener momentos de ira o enojo, pero debemos tener cuidado de no pecar.
Ese es el clave. Amén. Esa es la clave, hermano. Amén. Nos podemos enojar, pero no pecar. Amén. Jesús se enojó, dijimos, ¿verdad? Jesús se enojó. Vamos a ver cuándo fue. Jesús tuvo muchos enojos, ¿verdad? Pero un ejemplo donde él experimentó indignación e ira fue cuando fue al templo. Amén. Esa fue una indignación que él vio, ¿verdad? Una injusticia que él estaba viendo y se enojó. Y como les digo, esto es muy, muy conocido también. Juan 2, 13 al 18. Juan 2, versículo 13, dice, estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo y a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de las cambistas y volcó las mesas. Ya se pueden imaginar, él estaba enojado, ¿verdad? Y volteó las mesas. ¿Cuántos de nosotros hemos volteado mesas? Yo no, hermanas, yo no, todavía no he llegado en eso, pero amén. Platos, quebramos platos a veces, tampoco he quebrado platos, pero sí hemos reaccionado, ¿verdad? De enojo, a veces pegamos a la pared, no he hecho eso tampoco. Pero he visto que a mi hijo una vez se enojó tanto que le metió hizo un hoyo en la pared, ¿verdad? Porque estaba enojado. Así me imagino que Jesús vio eso, pero eso fue una indignación a esa injusticia que estaban cometiendo con el templo. Amén. Él se enojó, pero no pecó. Él nomás fue y quitó a todos de ahí, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque el templo estaba siendo corrompido, ¿verdad? Amén. Y lastimosamente ahora vemos muchos templos siendo corrompidos. Amén. Que son templos de pared y el templo que somos nosotros. Amén. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, hermanos, porque el templo de Dios es para adorarle, para darle honor, respeto, Amén. ¿verdad? Y si alguien mira algo que no está bien en el templo, se puede enojar y puede hacer algo, hablar, Amén. decir, Amén. ¿verdad? Porque para eso el Señor nos da discernimiento. Amén. Y cuando nosotros sentimos en nuestro corazón que algo va mal, Él nos da el discernimiento y tenemos que pedir sabiduría de Él para poder traerlo a flote o enfrente. Amén. A ser abiertos, porque si no hay comunicación, a veces por eso entra el enojo. Amén. Cuando no se comunica a las personas. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado, y ahí sí podemos estar enojados, pero no pecar, ¿verdad? Tenemos que hablar. Y yo le doy gracias al Señor, a esta iglesia, porque el pastor es muy celoso con el templo. No deja que nada entre aquí. Amén. Yo me acuerdo que cuando empecé a venir a esta iglesia le dije a la pastora que había una clase de nutrición que quería que la congregación tomara. Y me dijo la pastora, no. El pastor no permite nada de eso. Y qué bueno, amén. Porque se ha visto en muchas iglesias ahora que no permiten en la iglesia. Como una vez yo creo que la pastora habló de que había una iglesia grande donde fueron a ver el Super Bowl. Amén. Amén. Hacen Super Bowl parties en las iglesias. Cancelan el servicio por hacer harvest parties para traer. Y yo honestamente en mi otra iglesia sí el pastor hacía harvest parties, ¿verdad? Pero como te digo, es cosa de que el pueblo y el pastor tienen que tener ese cuidado del templo, y nosotros tenemos que tener cuidado de nuestro templo. Amén. Nuestro templo, ese también es importante. Amén.
Como les digo, hay mucha diferencia entre esa ira santa que tuvo el Señor, ¿verdad? Que la injusticia, a la ira humana que toma el control de nuestra vida. Amén. Hay mucho cuidado con esa ira. Debemos tener cuidado porque ¿qué pasa si dejamos esa ira, ese coraje en nuestro corazón? Amén. Amén. Corrompe Amén. el templo. Amén. Y hay corrupción, no hay adoración. Amén. No nos va a dejar adorar al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando hay ira, coraje, tristeza, como dije anteriormente? Hace raíz de amargura. Amén. Y esa raíz de amargura, cuando se queda ahí, nos separa de Dios. Amén. Y muchas personas no entienden esto, hermanos, de que es importante, como les decía al principio, mantenernos en el gozo de Dios. Y Dios, claro, somos humanos y es imposible estar gozosos todo 24/7, pero tenemos que tener cuidado que cuando sentimos tristeza, esas emociones incómodas, el enojo, tristeza, hasta celos, todo eso, inmediatamente quitarlos, pedírselo al Señor que nos lo quite. Amén. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, correr al altar. Amén. A que el Señor lo saque de nuestro corazón, porque si no ahí se queda y se va a hacer la raíz de amargura que nos va a separar de Dios, y ahí echamos en balde el sacrificio que hizo Jesús en esa cruz. Esa agonía que Él pasó no va a servir de nada, porque nosotros mismos nos estamos separando de Dios otra vez por las emociones incómodas que dejamos entrar a nuestro corazón. Y tenemos que tener cuidado especialmente con nuestra salvación, ¿okay? Porque como les digo, está en juego nuestra salvación si dejamos que esa raíz de amargura, de coraje, todo eso nos controla y nos va a hacer cometer pecados. Amén. Yo me acuerdo, una hermana me decía eso, me dice: ¿tú quieres perder tu salvación por no perdonar a esa persona? Una salvación que Dios te dio gratis, ¿la quieres perder por no perdonar a esa persona? Y me hizo pensar, hermanos, ¿vale la pena? Como dice la Biblia, tenemos que guardar nuestra salvación, ¿verdad? Y con temor y con temblor. ¿Okay? Y eso incluye cuidar nuestras emociones, que no nos separen del propósito y de nuestra salvación. Amén. Porque eso más lo importante, ¿verdad? La salvación. Es un regalo que nos dio Jesús. No nos costó nada, a Él le costó todo. Y por un enojo o una tristeza o un celo, todas esas emociones incómodas, podemos perder nuestra salvación. Amén. Gloria a Dios. Ya terminé. Un versículo más. Amén. Que es este versículo. Se los di a las damas el miércoles que hablamos también, porque este versículo me ha traído a mí paz, y lo trato de aplicar, no todo el tiempo, lo soy honesta, como le dije, mi esposo me conoce más, que sí me enojo, ¿verdad? Y con él y con mis hijos. Amén. Pero es que, hermanos, seamos honestos, el diablo conoce las debilidades de nosotros. Amén. Y a veces las debilidades están en la casa, porque a mí en mi trabajo, hermanos, no me conocen de mujer enojada. Siempre me dicen: oh, ¿cómo eres tú que también nada te molesta, nada te enoja? Y yo, sí, yo así soy, ¿verdad? Pero en la casa, hermanos, es otra cosa. Eso es así, hermano. Amén. Pero estoy
estoy trabajando en eso, hermano, estoy trabajando en eso. Y todos trabajamos en eso. Pero este versículo que es el Salmo 119, Salmo 119, versículo 165, ¿ok? Y este versículo, si algo se lleva en esta noche, hermanos, llévense este versículo que dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Amén. Amén. En otra versión dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los ofende ni los hará tropezar. Acuérdense de esa palabra, nada los ofende. Okay, sí nos podemos enojar, sí podemos tener tristeza, pero mantengámonos en esta palabra, que nada nos ofenda, hermanos. No somos mejor que Jesús. Amén. Amén. Jesús fue ofendido, fue despreciado, fue escupido, traicionado por su discípulo. ¿Cuántos de aquí no hemos sido traicionados por nuestros familiares? Amén. Pero si valoramos ese sacrificio que Él hizo, tenemos que aprender a someter esas emociones incómodas a Jesús. Amén. Y ponerlos en el altar, en la cruz, y dejarlos ahí. Y si venimos así cargados con eso, hermanos, les insto a que dejen eso que traen en su corazón, que no sirve para nada. Amén. Amén. Esa es la palabra, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Listo, bien.